Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un hito social o un hito cultural, algo que de alguna manera u otra nos dejó una marca. Y es con Ana Oslé con quien vamos a echar la vista atrás. Ana, hola. Hola, Ángels. Y así de entrada yo te veo muy relajada y no sé si eso lo tengo que tomar como una pista. Sí, esa es una pista y voy a sumar otra. A ver a qué te suena esto. Esto suena como a música de spa, ¿no? De masaje, Sí. de bienestar, paisaje, naturaleza. ¿Voy bien por ahí? ¿Voy bien por ahí? Más bien, sí, porque esta música es verdad que tiene un paisaje. El atardecer en un punto, en una isla, que se pudo escuchar por todo el mundo. Entonces vamos a conjugar Café del Mar. En junio de 1980 se abrieron las puertas del Café del Mar por primera vez. Y no podía ser en otro lugar que no fuera Ibiza. Queríamos crear un ambiente especial. A lo una mejor también experiencia tengo yo que única hablar e así irrepetible. para estar Una acorde, ¿no? ensoñación A lo en la mejor que la podemos música y la hacer toda la contemplación de las sección maravillas así. de la isla Venga, comencemos nos por la tercera transportaron persona del a un singular, ella. Ella, 572 kilómetros cuadrados de armonía entre tradición y modernidad. Una isla a la que llegaba gente de todo el mundo desde los años 30, como el promotor musical Pino Sagliocco. Ibiza en los años 80 era pura magia, porque era todo mucho más relajado. Allí daba igual de quién eras, de cómo te vestías. Podías mezclar a un príncipe con un multimillonario, con un tío que no tenía nada. Y todo era una cuestión de energía, de buen rollo y de compartir. Era una isla de muchas libertades y era una isla mágica, llena de valores y sobre todo muy apreciando mucho la naturaleza, muy tranquila. Está claro que la magia de los años 80 es difícil de volver a encontrarla. Los americanos que huían de la guerra de Vietnam llegaron, también los que lo hicieron del nazismo, también los hippies que pillaban la ruta Ámsterdam, Marruecos, Katmandú, los que hicieron de Ibiza un oasis durante el franquismo, los que buscaban tranquilidad y autenticidad o fiesta. También llegó allí Nacho La Huerta. Los que llegamos a Ibiza al final de los años 60, San Antonio en aquella época era el centro de la fiesta en Ibiza. Trabajábamos los primeros años en la noche, en las discotecas, y a partir de los 70 ya algunos empezamos a montar nuestros propios negocios. El mismo Güell, que fue el arquitecto que hizo el Café del Mar, también hizo una discoteca, se llama Paradís, y un bar que era el que teníamos yo con unos socios que se llamaba el Project. Tanto Carlos, Pepe como Ramón trabajaban en la discoteca Playboy. Yo en este caso trabajaba en otra discoteca que se llamaba Nitos. Día pues nos juntábamos, éramos muy amigos, muy colegas y siempre nos juntábamos y íbamos hacíamos comidas hasta que ellos pues montaron el Café del Mar. Es Nacho La Huerta, director de Radio Ibiza, que ya nos ha dado varias pistas. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, Ramón Giral, Carlos Andrea y José Les, tres jóvenes, entre tantos, que se instalaron en Sant Antoni de Portmany, en Caló des Moro. Y allí tienen una idea muy sencilla: disfrutar de los espectaculares atardeceres mientras se escucha una buena música y uno puede tomarse algo. Así se abrió el local el 20 de junio de 1980 y Nacho La Huerta estuvo en la inauguración echando una mano. Rompía con lo que había hasta ahora. En principio allí no había ningún disc-jockey ni pinchadiscos fijo. Pinchábamos o poníamos discos, pues íbamos pasando por allí, éramos 4 amigos, ellos 3 y otros cuantos amigos que íbamos por allí el tiempo que fuera. Y se pinchaba. Luego ya se dedicaron más al tema, se grababan cintas de cassette y se vendían. Luego, evidentemente, ya se hizo lo que era Café del Mar Music.
los discos de Café del Mar estaban. Si uno viajaba en aquellos años, ha estado viendo discos de Café del Mar en todos los aeropuertos del mundo. Porque claro, al volver a la rutina, al volver a sus casas después de unos días de vacaciones y disfrute, todo el mundo quería llevarse un recuerdo. Claro, y al principio fue un cassette, después un CD. Tercera persona del singular, él. El chill out, que ya estaba por ahí rondando, pero aterrizó, o mejor dicho, despegó allí. Everywhere you go on Ibiza, you see Café Ibiza, chill out sessions, the whole nine yards, and I think el chill out nació en Reino Unido, ligado a la cultura rave, pero se consolidó en los 90 en Ibiza con las sesiones suaves al atardecer en el Café del Mar, mezclando ambient, world music y electrónica tranquila. Por lo menos en España sí fui un poco precursor, pero ya existía, por ejemplo, en Alemania, todo el movimiento de rock electrónico con Neu, Tangerine Dream. Toda esta gente, Klaus Schulze, ya estaban haciendo un tipo de chill out, ¿no? Este es José Padilla, quien difundió esta forma de pinchar música. Él comenzó a grabar cintas y a venderlas tanto en el local como en el puerto de Ibiza. Y luego fueron CDs. Se dieron cuenta de que vendían mucho. Lo que suena es la primera canción del volumen 1 de Café del Mar, que llegó a las manos de Fernandisco. Pero además de las sensaciones que producía escuchar la música chill out de Café del Mar, existía un concepto que era el sound and vision, el sonido y la visión, esa manera de entender la calma y la tranquilidad, con gente como José Padilla, que le ponía música a todo eso, gran compositor, o Bruno Le Bret, cuando en los 90 y en los 2000 se disfrutaba un CD de Café del Mar, las arias, cualquier tipo de CD de la compañía discográfica, era una auténtica experiencia que cuando te lo ponías, por ejemplo, en el coche, te hacía soñar si ya habías visto Café del Mar en Ibiza y la habías podido disfrutar, y si no, soñabas que algún día tendrías esa experiencia de poder visitar Ibiza y estar un ratito en Café del Mar. Poder evocador de la música. Entonces es en los 90 cuando el café toma forma de disco. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros, que puede que sin pisar Ibiza, sin haber estado en ese local viendo el atardecer, sí sois capaces de saber a qué suena, qué es el chill out, gracias a sus discos. Hasta el volumen 6 fueron compilados por José Padilla, al que escuchábamos antes, y lo hizo para diferentes compañías. Pero es en 1999 cuando se crea el sello Café del Mar Music con Javier del Moral. Así consiguieron publicar 3 o 4 discos al año entre 2000 y 2010 con otros DJs y otros artistas. Cada año sacaban un volumen. Yo promocioné desde el volumen 5 hasta el volumen 15. Y entre medias de estos volúmenes que salían cada verano, salían otros discos como los Arias, luego salieron los Dreams, que era un chill out un poquito más movido, luego salieron los Chill House, que bueno, estos eran para bailar, más house. Os cuento que hicimos hasta unos deslizadores para los DJs, para ponernos los tocadiscos, los sacamos también en vinilo, los Chill House. Y luego empezamos a desarrollar artistas de calidad como La Caína, Gary B, Dab, en fin, artistas que mandaban sus canciones para hacer los volúmenes del 1 al 15, tenían tanta calidad que al final hacían discos completos ellos y los sacaba Café del Mar con su sello Café del Mar. Carlos Martín era el responsable de promoción de los discos, de los volúmenes, las arias, Best of, Ibiza Chill Out Mix y de artistas, como él mencionaba, como La Caína. Y la verdad es que se vendían más de entre 16 y 20.000 discos, se vendían en Europa de cada disco que salía, eso como mínimo. Y había una cosa muy importante que les diferenciaba y era su envoltorio, digamos. Salían todos en formato digipad, con desplegables, con fotos de calidad, con relieves, los discos. O sea, es que cuidaban muchísimo la producción y muchísimo el aspecto físico de cada disco. Llegaron a vender 9 millones de discos en aquellos años en Europa, Asia, Australia, donde arrasaban, en Canadá, en todas partes. ¿Pero Café del Mar sigue lanzando recopilatorios? Sí, aunque hubo conflictos empresariales y, bueno, situamos esos años como los años de su momento más álgido, el momento más álgido de su sonido. Pues segunda persona del singular, tú. Tú, por ejemplo, a lo mejor has visto la última temporada de la serie White Lotus, sí, ambientada en Tailandia, sí, pues allí, sin querer, has visitado el Café del Mar en Phuket. Pero a ver, ¿entonces os conocéis de Rusia?
de Vladivostok. Porque Café del Mar está allí, porque también abrió franquicias por todo el mundo y se mantienen las de Tailandia, Malta, Tenerife, Las Palmas y Tarifa. Y puede que también, sin tú saberlo, esté en tu casa. A lo mejor no te acuerdas, pero puede que esté en el altillo entre los CDs. Pues seguro que en el altillo hay algún CD. En primera persona del singular nos ayuda a entender el fenómeno musical de aquellos años de Café del Mar Luis López, DJ y productor del podcast 40 años de magia, la historia de Ibiza. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Retrocediendo en Café del Mar, Luis, ¿cristalizó la influencia hippie que había llegado a la isla décadas antes? Pues creo que en parte sí, porque Ángel, te cuento, aquel movimiento hippie que, como habéis comentado, empezó a llegar a Ibiza a finales de los 60, pues llenó de ese espíritu bohemio que buscaba la libertad bajo aquel mantra eterno del peace and love, paz y amor. Y cuando descubrieron aquellos hippies la belleza natural de aquel lugar perdido en el Mediterráneo, se vieron poco menos que obligados a dar las gracias por la suerte que les había llevado hasta ahí, y lo hacían principalmente, y aquí viene la conexión, al aire libre, sí, y con fiestas improvisadas en calas y playas, muchas veces bañándose desnudos, que les costaba algún tirón de orejas de la Guardia Civil, pero siempre había un denominador común, que era la música. Tocaban guitarras, tambores, aquellos hippies, y principalmente al caer la tarde, los hippies no querían madrugar, no solían madrugar, empezaron a hacer este tipo de celebraciones de manera espontánea y crearon un ritual para despedir al sol en comunidad. De hecho, el origen de la famosa fiesta de los tambores de Benirrás, que hoy en día sigue manteniéndose los domingos del verano, se remonta a esa época. ¿Y qué sería o cómo definirías tú el sonido Balearic? El sonido Balearic, te puedo contar que más que un sonido, fue una creación de los principales DJs desde Ibiza en los 80, que fue una década muy especial. ¿Hola? Es que teníamos algún problema, notaba yo el sonido un poco extraño, teníamos algún problema con el sonido. Vamos a ver si podemos recuperar esta llamada de alguien que conoce perfectamente lo que supuso Café del Mar y este tipo de música. Claro, porque al final esto se convirtió en un estilo de música que se podía haber apropiado todo el mundo. De hecho, los británicos, el sonido Balearic, fueron un poco los que empezaron a hablar de él, pero parte de Ibiza, de cómo los DJs pinchaban. Tú ibas a un bar, a un café en Ibiza, y lo mismo te podían poner Paco de Lucía, que de repente ponerte una canción de reggae, que de repente ponerte algo de electrónica suave, y esa manera de pinchar relajada, variada y en contacto con la naturaleza fue un poco la que hizo que el chill out, que ya estaba en las raves, y al final el chill out, Ángels, ¿qué es? Un sofá, unos cojines y estar tranquilo. Claro, de todas formas sí que es verdad que tiene mucho que ver, y él lo estaba contando, el paisaje, el momento, la puesta de sol, es decir, no solo es la música, no solo es la manera de pinchar, que es lo que distingue ese sonido Balearic, sino también el entorno en el que lo hace, y que tuvo también un momento muy determinado, aunque me llama mucho la atención, que sigue funcionando en algunas partes de España. Sí, sigue funcionando, y sigue funcionando incluso allí en Ibiza, porque al final era una manera de atraer a muchísima gente de diferente cultura, ¿no? Y de diferentes puntos del mundo en un sitio que, como tú bien decías, cuando volvían a sus trabajos, a sus casas, que se llevaban el recuerdo, ese estilo de música, y al final generó un nuevo movimiento que fue el instaurar el chill out y el sonido Balearic. Y una de las claves que decíamos también al principio, que cuando uno es feliz en un lugar o en un entorno, quiere llevarse siempre un pedacito de ese lugar o de ese entorno, y en este caso te lo podías llevar en forma de CD. Mira, creo que hemos recuperado a Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Luis. No, que te estaba preguntando, solo ya para terminar, ¿cómo definirías tú el sonido Balearic? El sonido Balearic, ya digo que era una manera de poner la música muy loca, donde Alfredo Fiorito principalmente ponía una canción de reggae, luego una canción de funky, luego un tema de guitarras, o sea, una cosa como muy, muy especial, ¿no? Entonces, ese estilo creó de alguna forma escuela en Ibiza, y los británicos, que son unos cracks haciendo marketing, llegaron ahí, les gustó, quedaron noqueados y maravillados, y lo hicieron suyo y lo vendieron por todo el mundo. Más que un sonido, era una manera de pinchar la música. Y tú que la vives y la has estudiado, ¿por qué crees que Ibiza, a lo mejor tiene que ver con la cantidad de gente y la gente tan diversa que pasa por ahí, pero por qué Ibiza tiene ese efecto como imán, ¿no? Como catalizador de movimientos, de tendencias? Sí, bueno, no es ninguna casualidad, Ángel. Te cuento que por su ubicación geográfica, Ibiza ya en el siglo III a.C. llegó a ser
un enclave estratégico en el Mediterráneo y se confederó con Roma, con el Imperio Romano. Se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa para el comercio, pero luego el mito de la Isla de la Libertad que trajeron los hippies, pues fue absolutamente decisivo, porque eso se convirtió en una campaña de marketing mundial. Luego el turismo se multiplicó, todo aquello muy inspirado, lógicamente, en la belleza natural de la isla, una isla pequeñita, de fácil recorrido, llena de rincones mágicos, y esa dualidad también, fiesta, espiritualidad, y luego pues tantas historias de artistas que se han inspirado en Ibiza, Freddie Mercury, Pink Floyd, Mike Oldfield. Creo que todo eso fue decisivo para convertirse en ese imán, ¿no? ¿Y sigue rompiendo moldes Ibiza, dirías? Absolutamente que sigue haciéndolo, porque claro, Ibiza sigue siendo lo mismo que era, solo que ha evolucionado. Los precios han subido, pero sigue siendo ese escenario único. Yo la visito pues muy a menudo en verano. Escenario único en el mundo por su belleza, bella y poderosa, por todas esas cosmopolitas comunidades que llegan cada verano, y esa sensación de libertad que se renueva cada temporada estival. Y efectivamente lo que ocurre en Ibiza en este caso no se queda en Ibiza, porque todo el mundo que la visita luego quiere exportar esa energía a sus países. Luis López, DJ y productor del podcast 40 años de magia, la historia de Ibiza, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, Ángel. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.